realizar esta revisión del tema traumatismo craneoencefálico, ya que es sumamente importante porque tiene una alta incidencia en nuestros medios y es de vital importancia saber cómo nosotros lo podemos identificar e intervenir oportunamente. Esa es la tabla de contenido que vamos pues, a ir viendo el día de hoy y vamos a empezar con una introducción. Vamos a definir el traumatismo craneoencefálico como una lesión cerebral que va a estar causada por una fuerza externa, ya sea por forma de energía mecánica, química, térmica o eléctrica o una combinación de todas estas, la cual puede producir una disminución o una alteración de la conciencia y eventualmente un déficit neurológico que lo podemos ver en nuestros pacientes que presenten, por ejemplo, cambios en la visión, debilidad, parestesias, plejías, etc. Se establecen 6 categorías por las que se pueden provocar un traumatismo craneoencefálico: que la cabeza golpee un objeto, que el objeto golpee directamente la cabeza, mecanismos de aceleración y desaceleración que son muy comunes en los accidentes de tránsito. También tenemos que un cuerpo extraño penetre el cerebro o la fuerza de una explosión o una onda expansiva. Dentro de la epidemiología global tenemos que el traumatismo craneoencefálico en los servicios de urgencias acá en Colombia aproximadamente llega a un 70%. Por eso es muy importante tratar el día de hoy este tema porque nosotros vamos a saber cómo intervenir. Debido a la alta incidencia pues, que se ha presentado en el TEC, se han sacado como varios estudios en los cuales se han tratado de identificar algunos factores que están asociados a mortalidad o desenlaces neurológicos adversos en ciertos tipos de pacientes que presenten pues, el trauma craneoencefálico. Por ejemplo, tenemos la edad. Los pacientes que sean mayores de 60 años tienen una mayor mortalidad, aproximadamente del 75%. La hipotensión es importante, ahorita más adelante vamos a ver lo que significa tener hipotensión con un traumatismo craneoencefálico. La ausencia del reflejo pupilar bilateral también es muy importante y que tengan una puntuación en la escala de Coma de Glasgow menor de 6 al ingreso hospitalario. Bueno, dentro de las causas que nos pueden ocasionar un TEC, tenemos de primeras el accidente de tránsito, siendo aproximadamente el 20 al 45% de todos los casos de TEC. Este es muy común en las personas que son jóvenes y la mayoría de las personas que sufren accidentes de tránsito son conductores de moto. Las caídas vienen siendo de un 30 a un 38% de los casos del TEC y mayormente se presenta en los pacientes que son muy chiquitos o muy ancianos, en los extremos de la vida, por decirlo así. También tenemos las causas laborales que vienen pues correspondiendo un 10% de los traumatismos craneoencefálicos. Los recreativos tenemos un 10%, por ejemplo, los deportes de alto rendimiento como el rugby, y la violencia hace parte del 5 al 17% de los casos de TEC. También el nivel bajo socioeconómico, el consumo de drogas, alcohol y los trastornos psiquiátricos también son factores de riesgo que se han establecido para que las personas puedan tener un traumatismo craneoencefálico. Vamos a realizar una pequeña revisión anatómica. Antes de adentrarnos pues, en todo este tema del TEC, es muy importante que conozcamos y por qué están influidas o por qué son importantes este tipo de estructuras. Vamos a empezar por el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es muy importante porque el cuero cabelludo tiene una abundante irrigación y las laceraciones que se presenten durante el TEC pueden derivar una pérdida sanguínea mayor que nos puede llevar a un shock hemorrágico o incluso a la muerte. Vamos a tener después lo que es el cráneo. Ya sabemos que el cráneo generalmente es irregular y su superficie puede contribuir a lesiones cuando el cerebro se mueve dentro del cráneo durante la aceleración o desaceleración que se presente. Tenemos en la fosa anterior, vamos a albergar los lóbulos temporales. En la fosa media, los lóbulos frontales. En la fosa media vamos a tener los lóbulos temporales y en la fosa posterior, que es la parte más baja, vamos a tener el tallo cerebral y el cerebelo. Las meninges acá suelen ser las más importantes, ya sabemos que son 3. Vamos a empezar con la dura madre.
La dura madre es una capa fibrosa que se va a adherir fibremente a la superficie interna del cráneo y hay unos sitios específicos que la dura madre se va a dividir como en dos hojas que van a envolver esos senos venosos que van a proporcionar el drenaje venoso del cerebro. Y eso es importante porque las laceraciones que se presenten en estos senos venosos nos pueden causar una hemorragia masiva. También las arterias meningias medias se van a situar entre la dura madre y la superficie interna del cráneo y este va a ser el espacio epidural. Y las fracturas craneales sobre ellas se pueden lacerar estas arterias y causar pues lo que son los hematomas epidurales. Debajo de la dura madre se encuentra la segunda capa, que va a ser la aracnoides, que es una capa fina y transparente. Dado que la dura madre no se halla unida a la aracnoides, existe un espacio virtual o potencial entre esas capas que lo vamos a llamar el espacio subdural y el cual también nos puede ocasionar una hemorragia. Durante el TEC se pueden desgarrar las venas que comunican la superficie del cerebro con los senos venosos dentro de la dura madre, lo que conducirá a la formación del hematoma subdural. Ya por tercera parte tenemos a la pía madre, que esta se va a adherir firmemente a la superficie del cerebro y el líquido cefalorraquídeo va a llenar el espacio entre esa capa hermética que es la aracnoides y la pía madre, y esto lo vamos a conocer como el espacio subaracnoideo, que esto es muy importante porque nos va a servir para amortiguar el cerebro y la médula espinal. Y si tenemos una hemorragia hacia este espacio, lo vamos a llamar la hemorragia subaracnoidea, que está frecuentemente acompañada de contusiones cerebrales y lesiones de los vasos sanguíneos en la base del cráneo. Bueno, acá vamos a seguir con otras estructuras. El encéfalo, vamos a tener que el encéfalo va a comprender el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebro ya sabemos pues que está compuesto por los hemisferios. Acá vamos a hacer como pues un repaso rápido de esto. Tenemos el hemisferio derecho e izquierdo que van a estar separados entre sí por la hoz del cerebro. Vamos a tener el lóbulo frontal, que controla las funciones ejecutivas, las emociones, las funciones motoras y las expresiones del aula. En el lóbulo parietal vamos a tener que dirige las funciones sensoriales y la orientación espacial. El lóbulo temporal regula ciertas funciones de la memoria, como la audición o el lenguaje, y el lóbulo occipital es el responsable de la visión. Y el tallo cerebral, va a estar compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia vamos a tener lo que es el sistema reticular activador, que es el responsable del estado de alerta de las personas. Y acá muy importante también vamos a tener los centros vitales cardiorrespiratorios que están en el bulbo raquídeo, que se extiende hasta abajo hasta conectarse con la médula espinal. Esto es muy importante porque pequeñas lesiones en esta parte del tallo cerebral se pueden asociar con déficits neurológicos severos. Y ya tenemos el cerebelo, que es el principal responsable de la coordinación y del equilibrio, que se encuentra pues en la fosa posterior, se conecta con la médula espinal, el tallo cerebral y con los hemisferios cerebrales. Acá también en esta imagen vamos a ver lo que es el sistema ventricular, que son esos espacios o acueductos que van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo se va a formar constantemente en los plexos coroideos y la presencia de sangre dentro de estos espacios puede impedir su reabsorción o puede causar un incremento de la presión intracraneal, puede causar también edema o lesiones con efecto de masa, como por ejemplo los hematomas que vamos a ver más adelante. Y esto se puede ver, por ejemplo, en las TAC como borradura o desplazamiento de los ventrículos, o se pueden ver grandes o más pequeños. Ya por último, pues los compartimentos intracraneales, ya sabemos que son firmes tabiques meningios que separan al cerebro en regiones. Tenemos la tienda del cerebelo que divide la cavidad craneal en los compartimentos supratentorial e infratentorial.
Acá importante también son las cisternas basales, que estas van a representar también compartimientos en los espacios subaracnoideos que van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo y también van a contener arterias, venas y nervios craneales. La cisterna más grande es esta, la cisterna magna, que se sitúa entre el cerebelo y la médula oblonga. A nivel más rostral vamos a encontrar la cisterna pontina, no sé si ahí se está viendo, yo creo que sí, el puntero, la cisterna pontina, que va a estar anterior al puente, la cisterna interpeduncular, que va a ser esta, entre los pedúnculos cerebrales, y la cisterna ambiens, en esta imagencita, que va a estar lateral al mesencéfalo. ¿Por qué es importante conocer lo de las cisternas basales? Siempre deben evaluarse en busca de que no estén obliteradas, que haya sangrado, que haya simetría de estas en la tomografía de cráneo. Bueno, entonces ya vamos a pasar con lo que es la fisiopatología, lo que va a ocurrir durante el TEC. Vamos a tener dos procesos que van a estar involucrados. Vamos a tener una lesión primaria, que esta va a estar causada directamente por el propio impacto, y un conjunto de lesiones secundarias que van a ser el resultado de las complicaciones de estas lesiones primarias. Entonces decimos que las lesiones primarias son esas lesiones que no se pueden evitar. Y las lesiones secundarias son esas lesiones que nosotros vamos a intervenir y son potencialmente evitables. Entonces empecemos con lo de las lesiones primarias. Ya les mencioné que ocurre en el momento del trauma. Estas pueden incluir laceraciones del cuero cabelludo, fracturas del cráneo, contusiones, lesión axonal difusa o cualquier otro tipo de daño cerebral. Esta generalmente se va a dar por las fuerzas de translocación, rotación o aceleración. Y de esta manera pues se va a alterar todo este sistema cerebral, que es altamente integrado. Y las lesiones secundarias, que son potencialmente reversibles, también tenemos que el tejido nervioso ya está previamente dañado por una lesión inicial, entonces todo este tejido nervioso es extremadamente vulnerable a este tipo de lesiones. Por eso es que las medidas iniciales de manejo deben dirigirse directamente a prevenir y diagnosticar y tratar los efectos desencadenados que nos causen las lesiones iniciales. Tenemos, por ejemplo, los hematomas, el edema cerebral, hipertensión intracraneal, lesiones hipoxicoisquémicas o la infección. También existen múltiples teorías que intentan explicar cómo la etiología y los mecanismos que son responsables de que una lesión primaria pueda progresar a un daño secundario. Por ejemplo, nos dicen que hay un daño en la membrana celular, hay liberación de radicales libres, lo que esto genera una neurotoxicidad, lo cual nos va a generar liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y el aspartato, que van a ser secretados durante la hipoxemia cerebral, y por ende, por el TEC se dan todos estos procesos. Y así se va a alterar toda la homeostasis del calcio y sodio de las células cerebrales, que son las responsables de que se genere todo este edema y toda esta isquemia neuronal después de un traumatismo craneoencefálico. Continuando con la fisiopatología, vamos a tener tres puntos súper importantes acá a tratar, que es la presión intracraneal, el flujo sanguíneo cerebral y la doctrina de Monroe-Kennedy. La presión intracraneal, sabemos que una presión intracraneal elevada puede reducir la perfusión cerebral y puede causar o exacerbar la isquemia de todo este tejido. La presión intracraneal normal para pacientes que están en reposo es aproximadamente 10 milímetros de mercurio, y las presiones que sean mayores a 22 milímetros de mercurio, si son prolongadas o que no responden al tratamiento, van a estar asociadas con un mal pronóstico para nuestro paciente. Acá tenemos lo que es la presión de perfusión cerebral, que va a ser la presión arterial media menos la presión intracraneal. Vamos a tener un objetivo en los pacientes con TEC para mantener esta presión entre 60 a 70 milímetros de mercurio durante las primeras 48 a 72 horas posteriores al trauma. El objetivo de mantener esta presión de perfusión cerebral
es que nos va a ayudar a evitar la herniación del parénquima a través de todos estos compartimentos intracraneales o a través del agujero magno. Vamos a tener una presión intracraneal normal menor de 20 milímetros de mercurio y mayor a 8 milímetros de mercurio. Seguimos con lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que un TEC que sea lo suficientemente severo para causar un coma nos puede reducir notablemente el flujo sanguíneo cerebral durante las primeras horas luego de la lesión. Y el flujo sanguíneo cerebral luego se va a aumentar dentro de los 2 a 3 días siguientes, pero en los pacientes que van a permanecer en coma se va a permanecer bajo lo normal por días o semanas después de la lesión. Acá influye la vasculatura cerebral precapilar. Esta se puede contraer y se puede dilatar en respuesta a todos estos cambios de la presión arterial media. Por eso tenemos que mantener una presión arterial media objetiva en estos pacientes de 50 a 150 milímetros de mercurio. Se va a considerar como una presión arterial media autorregulada para que se mantenga el flujo sanguíneo cerebral constante. Obviamente el TEC severo puede interrumpir esta autorregulación de la presión a punto de que el cerebro no pueda compensar adecuadamente esos cambios de la presión de perfusión cerebral. Por eso en esta situación, si la presión arterial media también es muy baja, vamos a tener como resultado una isquemia o un infarto, ya que no le está llegando suficiente suministro sanguíneo al cerebro, y si es muy alta se puede producir un edema cerebral marcado y por ende la elevación de la presión intracraneal. Por eso mantener una presión de perfusión cerebral normal nos puede ayudar a incrementar el flujo sanguíneo. Ya lo que es lo de la doctrina de Monro-Kerley y los compartimentos cerebrales, esta nos va a establecer que el volumen total de los contenidos intracraneales debe mantenerse constante. ¿Por qué? Porque el cráneo es un contenedor que está rígido y hermético y él es como incapaz de expandirse. Él va a estar compuesto principalmente por el parénquima intracraniano, que va a ser el del 80 al 85% del total del contenido. El líquido cefalorraquídeo un 10% y el volumen sanguíneo un 5%. Esta ley nos establece como una homeostasis de la presión intracraneal normal, es decir, si el cráneo está intacto, no hay alguna alteración, la suma de todos estos volúmenes del cerebro, el líquido cefalorraquídeo y el volumen de sangre va a ser constante. Toda esta autorregulación nos va a mantener en equilibrio todas las necesidades metabólicas y el suministro de sangre, asegurando un adecuado flujo y el suministro de sustratos esenciales. A la vez, esto va a evitar que el flujo sanguíneo cerebral sea excesivo y el volumen sanguíneo cerebral también. Acá en esta imagen es como un ejemplo de esto que les estaba hablando. Acá tenemos en la primera imagen un escenario normal, donde el cerebro pues está totalmente compensado con los compartimientos y las cantidades de líquido cefalorraquídeo que les dije, el volumen venoso y el volumen arterial. Acá en esta segunda imagen vamos a tener un efecto de masa, por ejemplo, un tumor. Pongámoslo un ejemplo, tenemos un TEC leve. Un mes después de ese TEC se hace un deterioro y de forma progresiva el organismo va a intentar compensar todo este tipo de alteraciones y el líquido cefalorraquídeo va a aumentar y esta partecita también va a aumentar para que todo eso se mantenga estable. Esto llega hasta cierto punto. Ya, por ejemplo, en esta partecita, en la tercera imagen, tenemos un estado descompensado, que después de aumentar todo ese líquido cefalorraquídeo al máximo, el cerebro ya no es capaz de regularse y hace una extravasación. Esto generalmente se da en escenarios agudos, por ejemplo, el aumento del parénquima intracraneano lo podemos ver cuando hay un edema cerebral o una contusión cerebral. El líquido cefalorraquídeo se va a aumentar si hay una hidrocefalia aguda y el volumen sanguíneo si hay hiperemia, si hay hematomas, contusiones o hemorragias.
Ya después de dar como esta introducción de la fisiopatología, es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a clasificar este trauma craneoencefálico. Lo vamos a hacer con la escala de coma de Glasgow, que esta nos va a permitir valorar a nuestro paciente y nos va a permitir tomar decisiones y dar un enfoque correcto. Ya sabemos los parámetros que incluyen esta escala, la apertura ocular, verbal y motora. Es una escala fácil y asequible que nosotros podemos aplicar en el servicio de urgencias, y una vez aplicada, dependiendo pues los puntajes que nos haya dado respectivamente nuestro paciente, lo vamos a clasificar como un TEC leve, un TEC moderado o un TEC grave. Es muy importante las banderas rojas en TEC leve. Tenemos que el TEC leve va a ser de 14 a 15. Es decir, nosotros nos llega un paciente al servicio de urgencias, le hacemos la escala de coma de Glasgow, nos da que tiene un TEC leve, no lo podemos mandar inmediatamente para la casa, sino que tenemos que vigilar determinados ítems para ver si cumple con banderas rojas de TEC leve, y podemos identificar pues este subgrupo. Por ejemplo, si el paciente tuvo un trauma de alta energía y tiene evidentes signos de fracturas de base del cráneo, que pues más adelante los vamos a ver. También que tenga signos de herniación, el que hayan estado en estado de alicoramiento, que haya tenido mayorados episodios de vómito, que tenga una cefalea persistente generalizada, que tenga amnesia anterograda mayor a 30 minutos. Y también acá es importante recordar que a todo TEC moderado o grave, es decir, que nos haya dado una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 9 a 13 o de 3 a 8, debemos de llevarlo a TAC dentro de las primeras a las 6 a 8 horas. Una vez ya se le haya realizado la tomografía de cráneo al paciente, también tenemos que tener en cuenta, y es importante, que hay ciertas indicaciones para repetir la TAC. La clave va a estar en el deterioro neurológico. Se debe sospechar que la condición, obviamente, del paciente... ¿Me siguen escuchando? Perdón. Sí, Valen. Listo. Entonces, como les decía, el deterioro neurológico va a ser la clave. Y acá vamos a tener pues unos ítems que nos van a decir que el paciente debe repetirse la TAC. Que la disminución de la escala de coma de Glasgow sea mayor a 2, es decir, que el paciente le hagamos la escala de coma de Glasgow y cuando la volvamos a realizar haya un deterioro neurológico que nos disminuya la escala mayor a 2 puntos. También tenemos nueva pérdida de la reactivación pupilar, tenemos una anisocoria mayor a 2 milímetros o un nuevo déficit motor focal o síndrome pues, de herniación. En los pacientes con TEC grave que se tengan anormalidades en la TAC de ingreso, se les debe tomar una nueva neuroimagen de forma urgente en caso del deterioro neurológico. Si el paciente, digamos que no presenta deterioro neurológico, igualmente se le va a repetir la tomografía y esta se va a realizar en las 48 horas luego de que se le haya realizado la primera. Y se le realiza una tercera imagen entre los 5 a los 7 días. Y tenemos que un paciente con un TEC moderado leve, vamos a hacer una observación clínica de 72 horas, porque no está claro aún si se le debe repetir la TAC a estos pacientes. Es muy importante la observación clínica, siendo las 33 horas aproximadamente las más críticas para la progresión de las lesiones intracraneales. Acá vamos a tener pues como lo de la evaluación de la tomografía. Quise poner esto de la escala de Marshall como para que lo conozcamos y, por ejemplo, si nos reportan que tiene un Marshall de 3, sepamos qué es lo que nos está reportando en la TAC, pero ya vamos a ver a continuación cuáles son las lesiones que nosotros como médicos generales debemos de identificar oportunamente y no podemos esperar a que el radiólogo nos dé el reporte de la tomografía, sino que nosotros ya sepamos cómo interpretarlo. Entonces, una vez nosotros clasifiquemos el TEC en leve, moderado, grave, también es importante definir a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando.
Por eso en este cuadrito vamos a ver la morfología de las lesiones, vamos a tener las fracturas craneales y las lesiones intracraneales que vamos a ir viendo una a una. Entonces, primero vamos a tener las fracturas del cráneo. Las fracturas del cráneo pueden ocurrir en la bóveda craneana o en la base del cráneo. Estas pueden ser lineales o estrelladas, abiertas o cerradas. Las fracturas del cráneo generalmente requieren una evaluación de TAC con técnica de ventana ósea para que se puedan identificar mejor. Vamos a tener unos signos clínicos que son muy importantes para nosotros sospechar, por ejemplo, la fractura de la base del cráneo. Vamos a tener la equimosis periorbitaria, que van a ser los famosos ojos de mapache, la equimosis retroauricular, que es el signo de Battle, también importante la fuga del líquido cefalorraquídeo por los oídos, linoliquia, otorraquia y también por la nariz, obviamente, y también la disfunción de los pares craneales 7 y 8 que nos pueden dar en los pacientes una parálisis facial o pérdida de la audición. Estos pueden ocurrir inmediatamente o varios días después de la lesión inicial. No se suele establecer como un tiempo máximo para que estos aparezcan. Vamos a empezar con lo que son las lesiones focales, que estos son muy importantes, como nosotros vamos a aprender a identificar los tipos de lesiones de la tomografía de cráneo. Empezamos con los hematomas epidurales o extradurales. Estos se van a localizar en el espacio entre la capa externa de la dura madre y la tabla interna del cráneo. Estos van a tomar una forma típicamente biconvexa o lenticular. Acá coloco balón de rugby por la forma que ésta se presenta. La mayoría van a ser el resultado de hemorragias arteriales. Por una rama de la arteria meningia media suele ser la más común. Algo muy importante en estos hematomas es que aproximadamente el 90% se localizan en la región temporal o parietotemporal y también el 90% se asocian con fractura del cráneo. Entonces acá podemos ver el hematoma epidural. Este se localiza desde la sutura coronal hasta la sutura lambdoidea. La forma es como un balón de rugby. Puede ser una forma más fácil para que no las aprendamos. Igual ahorita vamos a ponerlas todas en comparación para que sea un poco más fácil de aprender. También estos hematomas epidurales tienen ciertas indicaciones de cirugía. Generalmente los hematomas epidurales que sean de gran tamaño o sean sintomáticos requieren una valoración quirúrgica urgente para que podamos evitar lesiones cerebrales que sean irreversibles o la muerte porque este hematoma se puede expandir o elevar la presión intracraneal y causar una herniación cerebral. Entonces, dentro de los indicadores de cirugía vamos a tener los signos o síntomas focales, que la puntuación de la escala de coma de Glasgow sea menor a 9, las anomalías pupilares, es decir, la anisocoria, también suelen ser importantes en este caso, que el hematoma sea un hematoma de gran volumen, mayor a 30 cc, o que el crecimiento de este hematoma nos esté causando una presión intracraneal elevada o un deterioro, pues, evidentemente neurológico. Acá pues puse como esta imagencita para que se acuerden un poquito mejor de esto. Seguimos con los hematomas subdurales. Los hematomas subdurales son más comunes que los epidurales y van a ocurrir aproximadamente en el 30% de los pacientes con un traumatismo craneoencefálico severo. Este hematoma se va a dar entre el espacio subdural, entre el aracnoides y la capa interna de la dura madre. Este tiene una forma como de una luna creciente. Acá lo podemos ver. Esos hematomas se van a originar por el desgarro de pequeños vasos superficiales o también de vasos que se conecten pues con la corteza cerebral. Este tipo de hematomas generalmente no tienen asociación con fractura de base del cráneo y se localizan con más frecuencia en el sitio contralateral al trauma. Acá es muy importante que los hematomas subdurales pueden ser agudos, subagudos y crónicos, y nosotros lo vamos a saber diferenciar en la TAC por el color.
Sabemos que, por ejemplo, un hematoma agudo que se presenta de las 24 a las 48 horas se va a ver de forma hiperdensa, es decir, muchísimo más blanquito. Si es un hematoma subagudo que se presenta de los 3 a los 14 días, isodenso, lo vamos a ver con un poquito más grisecito. Y si es crónico, que es mayor a 15 días, lo vamos a llamar hipodenso, que ya se puede ver como totalmente negrito. También este tipo de hematomas tienen indicaciones de cirugía. Acá es importante las características clínicas del paciente y también las características que nos presenten en la TAC. Dentro de las características clínicas, nuevamente las anomalías pupilares, las que las pupilas estén dilatadas, el deterioro rápido y progresivo neurológico, que tenga una caída mayor o igual a 2 puntos en la puntuación de la escala de coma de Glasgow, o lo que es la tríada de Cushing, que es la bradicardia, depresión respiratoria o hipertensión. Dentro de las características de imagen, vamos a tener que el hematoma sea mayor de 10 milímetros, que tenga desplazamiento de la línea media, esto es muy importante, que se genere hidrocefalia o compresión del tronco encefálico. También que el hematoma subdural esté asociado a lesiones cerebrales, por ejemplo, que tenga fractura de la base del cráneo o malformaciones arteriovenosas. Y los pacientes que presenten una escala de coma de Glasgow menor a 9 y que tengan un evidente deterioro neurológico. Seguimos con el hematoma subaracnoideo, que este va a estar localizado entre el aracnoides y la pía madre. Este va a ocurrir generalmente por la ruptura de pequeños vasos piales a lo largo de la superficie del cerebro. Este se va a observar con frecuencia y va a estar acompañado pues de las contusiones cerebrales, que ya las vamos a ver. En la TAC nosotros vamos a ver acá, como les estoy señalando, que este va a estar delimitado como por la morfología o lineal de los surcos cerebrales o las fisuras cerebelosas o los espacios de las cisternas, y acá entonces podemos ver un surco normal y un surco con sangre. Acá en esta otra imagen vamos a poder ver también sangre en los ventrículos, y acá también en toda esta circulación vamos a poder ver el hematoma subaracnoideo. Muy importante lo del hematoma subaracnoideo. Va a estar pues en los surcos cerebrales periféricos a nivel frontal y parietal cerca del vértice. También se pueden localizar en la cisura de Silvio o la cisura interhemisférica anterior. Importante también las complicaciones. Dentro de las dos principales complicaciones que vamos a tener es la hidrocefalia y el vasoespasmo arterial. Sabemos que la hidrocefalia se va a dar por esa obstrucción del líquido cefalorraquídeo, y el aumento del volumen de este líquido vamos a tener una ventriculomegalia, pues que son estos ventrículos cerebrales grandes. Y el vasoespasmo arterial, que nos puede llevar al infarto cerebral, hipoatenuación y pérdida de diferenciación de la sustancia gris. Acá en esta imagen tenemos lo que es la ventriculomegalia, y en esta otra podemos ver que es muy difícil o casi imposible poder diferenciar los surcos cerebrales. Tenemos también lo que es el hematoma intraparenquimatoso, que este va a ser una colección de sangre homogénea dentro del parénquima cerebral, que generalmente es mayor a 5 cc. Se puede deber a hemorragias o laceraciones cerebrales o por el cizallamiento de pequeños vasos intraparenquimatosos. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos pues un evidente hematoma intraparenquimatoso temporoparietal izquierdo, que está haciendo un efecto de masa, lo que nos está ocasionando que haya desviación de las estructuras intracraneales hacia este lado. También es importante las indicaciones de cirugía en el hematoma intraparenquimatoso. Tenemos las contusiones frontales o temporales mayor a 20 ml y desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros y con una escala de coma de Glasgow de 6 a 8. También tenemos los hematomas que sean mayor a 50 ml acompañados de hipertensión
intracraneana que no responde al manejo médico y signos tomográficos que nos den un efecto de masa o que haya un deterioro neurológico progresivo que esté asociado a esta lesión. Entonces acá les coloco los tipos de hemorragias y lesiones pues, que podemos ver como para que las puedan diferenciar un poco mejor. Sabemos que el hematoma epidural, como les dije, es de forma biconvexa, se pueden acordar del balón de rugby para que no se les olvide. El hematoma subdural tiene como una forma de media luna, una luna creciente, y la hemorragia subaracnoidea es esa que se adentra dentro de los surcos o la circulación cerebral. Y el intraparenquimatoso se va a ver como una gran colección de sangre en el parenquima cerebral. Continuando con lo que son las lesiones ya difusas, vamos a tener lo que es la contusión cerebral. La contusión cerebral se puede dar por un golpe y los sitios más comunes van a ser las superficies anteriores e inferiores de los lóbulos frontales, los polos temporales y occipitales. El TAC lo vamos a ver como una lesión focal de hemorragia y edema en parches dentro de la porción superficial del cerebro. Importante es que generalmente estas se encuentran inmediatamente adyacentes al cráneo, así las podemos diferenciar. También las contusiones cerebrales pueden ser pequeñas y pueden estar limitadas únicamente a la corteza o pueden ser obviamente más extensas donde nos involucre la corteza, la sustancia blanca cortical también. Por ejemplo, acá tenemos una contusión hemorrágica de los lóbulos frontales, también tenemos algo de los lóbulos temporales y algo importante acá también es que se puede identificar una hemorragia subaracnoidea. Seguimos con el daño axonal difuso. El daño axonal difuso resulta del cizallamiento de los axones y esto está relacionado con la aceleración y la desaceleración rápida de alta magnitud. Se puede dar aproximadamente en el 50% de los casos de traumatismo craneoencefálico grave. Los sitios de localización más comunes van a ser los lóbulos frontales y los temporales. Algo importante es que la TAC, la tomografía de cráneo, es muy poco sensible para poder identificarlo, pero es lo que nosotros vamos a tener a la mano, entonces por eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Estas tipo de lesiones se van a ver como focos hiperatenuantes puntuados en estas localizaciones típicas. Bueno, entonces seguimos con lo que son las lesiones secundarias, que ya sabemos que son esas lesiones que se dan por causa de las lesiones pues, primarias. Vamos a tener lo que es el edema cerebral. El edema cerebral va a ser el aumento del volumen cerebral. Esto puede ser causado por una hiperemia cerebral o por un aumento en el líquido tisular. En la TAC lo que nosotros vamos a observar es un borrado de los surcos cerebrales o un borrado de las cisternas de la base, pues que anteriormente les mencioné. Entonces acá nos hacen la comparación de cómo se ven los surcos normales del cerebro y cuando nos estamos enfrentando a una tomografía que presenta edema cerebral. Acá hay varios subtipos de edema cerebral. El citotóxico es el más común en el trauma craneoencefálico, que este se va a producir como consecuencia de la fuga iónica y una insuficiencia mitocondrial que va a generar una hipoxia tisular. Entonces acá, pues como les estaba mencionando, también se puede observar hemorragia subaracnoidea de las cisternas. La otra lesión que tenemos es la herniación cerebral. La herniación cerebral es el desplazamiento del tejido cerebral desde su ubicación normal a un espacio subyacente como resultado de un efecto de masa. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la hernia sulfacina, que generalmente es por el desplazamiento de la línea media. Se va a hacer un desplazamiento de la circunvolución del cíngulo del hemisferio cerebral por debajo de la hoz del cerebro hacia el lado pues contralateral. Vamos a tener también lo que es la hernia amigdalina cerebelosa, que las amígdalas pues, del cerebelo se desplazan hacia abajo a través del foramen magno.
Algo muy importante acá, perdón, es la hernia uncal. La hernia uncal va a estar dada o se va pues a dar la herniación del lóbulo temporal que se va a desplazar hacia abajo a través del tentorio, comprimiendo el tronco encefálico y las arterias cerebrales posteriores. Toda esta compresión también nos puede dar efectos en lo que es el tracto corticoespinal, que es el piramidal en el mesencéfalo. Este tracto motor va a cruzar el lado opuesto a nivel del foramen magno, de tal forma que si se genera una compresión de este al nivel del mesencéfalo, nos puede dar en los pacientes debilidad del lado opuesto, lo que sería una hemiparesia contralateral. También muy importante con esto es la dilatación pupilar ipsilateral que está asociada pues a esta hemiparesia contralateral, que serían los signos clásicos de la herniación uncal. Bueno, una vez nosotros tengamos clasificado el TEC, vamos a ver qué acciones de manejo inicial podemos tomar en cada uno pues, de los escenarios que se plantearon, teniendo como un objetivo primario la prevención de la lesión cerebral secundaria, como les mencioné anteriormente. Por esto tenemos que preservar el funcionamiento cerebral y la parte parenquimatosa del cerebro. También es importante asegurar una adecuada oxigenación, es muy importante también el CO2, mantener una tensión arterial adecuada para que se dé pues, la adecuada perfusión cerebral. Generalmente, los TECs que nos van a llegar al servicio de urgencias, podemos usar como esta guía que nos plantea la TLS, que es como un protocolo, que es el ABCD, que esto nos va a ayudar a realizar una evaluación completa y minuciosa de los pacientes, y esta generalmente se realiza de forma simultánea para que nosotros podamos identificar con qué está cursando nuestro paciente. Entonces vamos a hacerlo de forma más práctica. Bueno, tenemos un paciente con un TEC que nos llega al servicio de urgencias. De entrada, nosotros vamos a realizar la escala de coma de Glasgow para nosotros poder clasificar a nuestro paciente. Muy importante acá en la A, que es la vía aérea y la columna cervical, es verificar que esa vía aérea esté permeable y garantizar un control de columna cervical mediante la inmovilización. En los pacientes politraumatizados, siempre debemos de hacer control de la columna cervical para evitar pues lesiones. También es en esta parte muy importante la evaluación pupilar, porque esto nos puede ir sugiriendo datos importantes como anteriormente se los mencioné. Pasamos a la B. En la B vamos a tener que mantener una adecuada ventilación. Si, por ejemplo, en la escala de coma de Glasgow que hacemos, el paciente nos dio con un Glasgow menor de 8, eso va a ser un criterio para realizar la secuencia de intubación. Acá pues les coloco los medicamentos que se sugieren para usar cuando al paciente se necesita intubar si tenemos pues un Glasgow menor de 8. Si en caso de que el paciente requiere intubación, mientras se pasan los medicamentos, nosotros vamos a seguir evaluando las otras cosas que tenemos en B. Debemos evaluar la expansibilidad torácica de forma completa, no olvidar otro tipo de lesiones que son las letales o las potencialmente letales como el neumotórax y el hemotórax, y para hacer un manejo oportuno también de estas. En la C vamos a tener lo que es la circulación. Vamos a tener que verificar los pulsos, la presión arterial del paciente, verificar si hay sitios de hemorragia para contenerlos, por ejemplo, en los pacientes con trauma craneoencefálico que esté sangrando mucho por la cabeza, es importante también contener ese tipo de hemorragia. Y lo que al inicio de la exposición pues les mencioné, el TEC con hipotensión. Eso es muy importante porque si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente en un contexto de un politrauma, ya sabemos que un politrauma requiere varios tipos de lesiones y, por ejemplo, si este tenga un TEC, si el paciente está hipotenso, nosotros no nos podemos centrar solamente que el paciente tiene un TEC. Generalmente siempre hay que buscar otra causa de hipotensión porque el TEC por sí solo no nos va a generar hipotensión en el paciente. Por eso muchas veces
no nos podemos centrar en solamente eso, sino que también debemos de evaluar esto, porque con esto nos podemos evitar futuras complicaciones y también identificar oportunamente otro tipo de lesiones que van a requerir una intervención inmediata. También acá es muy importante los líquidos de selección, generalmente la solución salina normal al 0.9%, control de hemorragias administrando el ácido tranexámico 1 gramo en bolo y luego 1 gramo en infusión en 8 horas. En la D tenemos pues lo que es el estado neurológico. Si el paciente no requiere intubación, vamos a realizar nuevamente la escala de coma de Glasgow y también preferiblemente antes de que el paciente pues se haya intubado poder analizar también los reflejos del tallo. En esta parte también es muy importante volver a evaluar la respuesta pupilar y el déficit neurológico, porque esto nos hace pensar en qué hemisferio cerebral está comprometido. Los medicamentos que mencioné pues anteriormente y están en la diapositiva generalmente se utilizan para generar muy poco impacto hemodinámico en el paciente. Acá tenemos pues lo que es la E. En la E es importante retirar la ropa del paciente para identificar qué otras lesiones pueden estar acompañadas. Importante la evaluación posterior y la palpación de las apófisis espinosas y cubrir al paciente para evitar lo que es la hipotermia. Después de que nosotros hayamos realizado toda esta evaluación sistemática de nuestro paciente, tenemos como unos anexos. Vamos a enviar ciertas pruebas, enviamos lo que es el hemograma, los gases, el lactato, un hemograma completo, los electrolitos. También es muy importante el nivel de alcohol en sangre y la toxicología en orina y también el rayos X de columna. Una vez estabilizado nuestro paciente con las medidas que les mencioné anteriormente, debe ser enviado urgentemente pues a la TAC. También se usan medidas antiedema, como lo es elevar la cabecera a 30 grados. El manitol solo lo vamos a usar en los pacientes que sean euvolémicos. No se puede usar en otro tipo de casos. También la dosis que se recomienda es 1 gramo kilogramo en 5 minutos o soluciones hipertónicas al 3%. Muy importante lo de la interconsulta con neurocirugía en caso pues de que sea necesario. Todo técnico grave a moderado requiere interconsulta pues por neurocirugía. Y lo que son las convulsiones, es muy importante tener en cuenta que los anticonvulsivantes no se van a dar como profilaxis. Primero nosotros tenemos que clasificar las convulsiones. Las convulsiones postraumáticas las vamos a clasificar en convulsiones inmediatas, tempranas y tardías. Las convulsiones inmediatas son las que se dan menor a 24 horas después del TEC. A este tipo de convulsiones se les va a mandar anticonvulsivante por 7 días. Las convulsiones tempranas se van a dar en las 24 a 1 semana post-TEC. También se opta por anticonvulsivante 7 días. Y las que son tardías, que le presentan mayor a 1 semana post-TEC, tenemos que hacer una remisión oportuna en neurología para identificar una epilepsia post-TEC. El medicamento que generalmente se opta por usar es la fenitoína 20 miligramos kilogramos IV a una velocidad máxima de 50 miligramos minutos para evitar efectos secundarios como la hipotensión y la bradicardia. Acá por último tenemos unos parámetros de laboratorio, lo cual es lo ideal que en los pacientes con traumatismo craneoencefálico tengamos en cuenta estos tipos de parámetros y cuáles son las metas a las cuales nosotros debemos de llevar a nuestro paciente con un trauma craneoencefálico. Muchas gracias. Valen, excelente charla. De verdad que sí, pues abordaste todo el tema súper completo.